Queremos escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada, y luego resolver el sistema escribiendo la matriz en forma reducida de echelón de fila. Lo primero que debemos avisar es que tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos desconocidos, y desde que las ecuaciones están en forma estándar significando los términos x, y los términos y están a la izquierda y las constantes están a la derecha, podemos ir adelante y escribirlo como una matriz agregada, donde la primera fila sería 5, menos 2, menos 4, y la segunda fila sería 1, 3, menos 11. Tenga en cuenta que la primera columna contiene los coeficientes de x, la segunda columna contiene los coeficientes de, y la tercera columna contiene las constantes. Y con la mayoría de los casos al resolver un sistema como esto podemos usar este formulario de una matriz aumentada como modelo para el formulario reducido de echelón de fila, pero tomemos un momento y revise las condiciones específicas para que una matriz esté en formato reducido de echelón de fila. Mirando estas cuatro condiciones, si se cumplen las tres primeras, tenemos una forma de echelón. Esta cuarta condición es lo que hace una forma reducida de echelón de filas. Número 1, el primer elemento no cero en cada fila, llamado la entrada líder, es 1. Número 2, cada entrada principal o una está en una columna al derecho de la entrada principal o una en la fila anterior. Número 3, filas con todos los elementos ceros y cualquiera. Están a continuación las filas que tienen un elemento no cero y luego el número 4, en cada columna que contiene una línea líder, todos los demás elementos en esta columna son cero. Aquí hay varios ejemplos de matrices aumentados en forma reducida de echelón de fila. Aviso: si nos enfocamos en los diagonales principales destacados aquí en amarillo, todos los diagonales principales contienen unos o cero. Si contienen un cero, no tenemos solución o soluciones infinitas, pero aviso como cuando hay uno en una fila, todos los elementos arriba y debajo de esos son cero. Volviendo a nuestro ejemplo, primero vamos a enfocarnos en obtener cero en las posiciones correctas. En este caso queremos un 0 en la fila 2 columna 1, y la fila 1 columna 2, y para hacer esto realizaremos un proceso llamado eliminación gaussiana, que significa transformar la matriz. Cualquiera dos filas pueden intercambiarse, los elementos de cualquier fila pueden ser multiplicados por un número real y un número 3 no cero. Cualquier fila puede cambiar agregando o restando los elementos correspondientes con otra fila. Así que enfocemos en obtener un 0 en esta posición aquí primero. Para obtener un 0 aquí realmente vamos a agregar un múltiple de la fila 2 a la fila 1. Si queremos un 0 aquí, ¿qué significa? Que los elementos de esta columna deberían ser opuestos. Reemplazaremos la fila 2 con menos 5x fila 2 más fila 1. Así que debemos mantener la primera fila la misma. Tenemos menos 5 por 1 más 5, eso es 0. Menos 5 por 3, eso menos 15 más menos 2, eso menos 17, y luego menos 5x menos 11, eso es 55 más menos 4, eso 51. Ahora mirando la fila 2, desde menos 17 y 51 son múltiples de 17, y sabemos que el primer elemento no cero en una fila debe ser 1 más adelante, y reemplazar la fila 2 con menos 1 17x fila 2. Tan otra vez, la primera fila se mantendrá mismo por el momento ahora mismo. Son menos 1 17 por 0 y 0. Menos 1 17x menos 17 is 1, y menos 1 17 por 51 igual menos 3. Ahora obtengamos un 0 en esta posición aquí. Aviso: queremos agregar esta fila a la fila 2. Queremos este elemento aquí para hacer un 2, significa ahora que vamos a reemplazar la fila 1 por 2x fila 2 más fila 1. Entonces la segunda fila permanecerá igual, y ahora tendremos 2 por 0 más 5, eso es 5. Y entonces 2 por 1 más menos 2, eso es 0. Y entonces 2x menos 3, eso menos 6 más menos 4, eso menos 10. Y ahora para el último paso queremos este elemento aquí para hacer 1, así que reemplazaremos la fila 1 con 1 5x fila 1. La segunda fila se queda mismo, y ahora para la primera fila tenemos 1 5 por 5 que es 1, 1 5 por 0 del curso todavía es 0. Y 1 5x menos 10 igual menos 2.
Ahora nuestra matriz aumentada está en forma reducida de echelón de fila, lo que significa si escribimos este sistema de ecuación tenemos nuestra solución. Por ejemplo, esta primera fila nos dice que 1x más 0 igual menos 2, o solo x igual menos 2, y la segunda fila nos dice 0x más 1 igual menos 3 o igual menos 3. Así que esta es la solución a nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos una solución, por lo tanto, el sistema es consistente e independiente. Si queremos podemos dar la solución como un par ordenado donde la coordinación x sería y la coordinación y sería, lo que significa si queremos verificar gráficamente este sistema. Podemos graficar estas dos ecuaciones lineales, y estas dos líneas deben intersectarse en el punto. Vamos adelante y compruebe eso. Aquí está el gráfico de las dos ecuaciones lineales. Aquí está el punto de intersección, y aviso de cómo la coordinación x es la coordinación, y es la verificación de nuestra solución es correcta. Espero que encontreste este ejemplo útil.